El Centro Cultural Hebraico Bnei Zion presenta su programa Buscando Nuestras Raíces Hebreas. Con ustedes, el Dr. Dan Ben Abraham. Saludos amigos, en esta serie que iniciamos hoy vamos a tratar casos difíciles de la Biblia. El primer caso es el caso de Enoc. Veremos si lo que se ha enseñado sobre este tema resiste el testimonio bíblico y cuál es en verdad la esperanza de Israel, de los hijos de Israel. Me enviaron un correo, uno de los oyentes, diciendo: Rabino, si usted puede hablarnos algo de Enoc, porque dice que Enoc no murió, se desapareció, se fue con Dios. ¿Cómo es la cosa? Y vamos a tratar ese tema hoy, como dije, en la serie Casos Difíciles de la Biblia. Bienvenidos a tu programa y les voy a invitar a aquellos que puedan abrir sus Biblias en Génesis capítulo 5 verso 24. Génesis 5:24, ahí está escrito: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En la Biblia hay pocas referencias a este personaje bíblico que fue el padre de Matusalén y de su abrupta desaparición. De ahí que se ha especulado a dónde fue o qué pasó con él. Este pasaje es uno de los más enigmáticos de la Biblia. Significa que Enoc no murió, eludió la muerte debido a su rectitud. Se ha considerado que ese fue su premio, y así se interpretan las palabras del apóstol Rabino Shaul de Tarso, registradas en la carta que él escribe a los Hebreos, capítulo 11, verso 5, donde está escrito: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hecho inmediatamente evoca en nuestra mente el suceso de Eliyahu Hanabí, de Elías, el profeta Elías. Y la pregunta que la gente se hace es: ¿fueron ambos llevados al cielo por Dios sin haber muerto? La mayoría de la gente piensa que es así. Sin embargo, hay un problema aquí. ¿Cuál es el problema? Nuestro Santo Maestro, el Maestro de Justicia de Israel y del mundo, Su Majestad Yeshua HaMashiach, hace una declaración importantísima que contradice esa interpretación. Dice el maestro, como está registrado en Yohanan, Masoreta Yohanan, capítulo 3, verso 13, Juan 3:13, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Lo voy a leer otra vez. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, por estas palabras de Yeshua, es imposible que no fue llevado al cielo. Porque si decimos que Enoc fue llevado al cielo y Yeshua ahora dice que nadie subió al cielo, entonces ¿a quién le vamos a creer? ¿A la interpretación que se ha hecho o a las enseñanzas de nuestro Santo Maestro? Definitivamente, en este caso, las enseñanzas de Yeshua toman precedencia. Yeshua dice claramente: nadie subió al cielo, sino el Mesías, el que descendió del cielo. Es decir, Enoc no fue llevado al cielo por esa declaración de Yeshua. Ahora, el tema está no en lo que está escrito en la Torá, en este caso en Génesis 5:24, sino en la manera como se ha interpretado. La interpretación es sumamente importante. Si nosotros interpretamos la Escritura con ojos no judíos, con una mentalidad no hebrea, nos vamos a ver en problemas. ¿Por qué? Porque la Escritura está escrito en un contexto hebreo. Si nosotros queremos sacar el verdadero sentido de la Escritura, tenemos que estudiarla en su entorno hebreo, en su realidad hebrea, en su esencialidad hebrea. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó y desapareció. O Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó.
O Enoch siguió andando con Dios, el Dios verdadero, el Dios de nuestro Maestro Yeshua Mashiach, y no fue más porque Dios lo tomó, etc. ¿Cuál es el sentido aquí? ¿Qué es lo que nos está enviando a decir el texto sagrado? Enoch formó parte de la gran nube de testigos de Dios que fueron ejemplos sobresalientes de fe en los tiempos antiguos. Enoch fue un profeta. Enoch predijo la venida de Dios con sus santas miríadas de malachim, de ángeles, para ejecutar juicio contra los impíos. Y así está documentado en el Código Real, en el Nuevo Testamento. En la carta de Yehudá, el verso 14, 15 y 16, dice la Escritura: de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Probablemente Enoch fue perseguido por este motivo, pero Dios no permitió que sus opositores lo mataran. Por eso lo tomó y lo desapareció. En otras palabras, interrumpió su vida, llevándolo al lugar de los muertos. Las palabras del apóstol Pablo, Rabino Shaul, lo confirman. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 5, está escrito: por la fe Enoch fue trasladado, de modo que no experimentó la muerte, y no se le halló porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da a su favor testimonio de haber agradado a Dios. En ninguna parte de este texto dice que Enoch haya sido llevado al cielo. Solo dice que fue trasladado, lo que perfectamente se entiende que fue trasladado de la vida a la muerte sin que él se diera cuenta. La Biblia, por lo tanto, dice que Enoch fue transferido aparentemente en el sentido de que no experimentó los dolores de la muerte, pero sí murió, y murió a la edad de 365 años, porque así está registrado en la Escritura. En Génesis capítulo 5, 21 al 24 dice: Enoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch anduvo fielmente con Dios 300 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoch vivió 365 años, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En total, Enoch vivió 365 años. Entonces, Enoch no pudo haber sido llevado al cielo por las claras palabras de Yeshua, sino que probablemente, como en el caso de Moisés, Hashem, el Dios de Israel, hizo desaparecer el cuerpo de Enoch de manera que no fue hallado en ningún lugar. Así se relata para el caso de Moisés en Devarim, Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Dice: y murió allí Moisés, siervo del Eterno, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Eterno, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Entonces, para el rabino Shaul, Enoch sí murió, ya que en Hebreos 11:13, después de que cita a todos los campeones de la fe, en donde aparece, en la lista aparece Enoch, rabino Shaul dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, el hecho de que Enoch haya muerto está en completa armonía con la Escritura, ya que siendo humano tenía que morir, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden ir al cielo.
El rabino Shaul escribe en su carta a los Corintios, capítulo 15, verso 50: les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Mucho depende entonces de cómo interpretamos la información que nosotros tenemos en la Escritura, y mucho depende de cómo cotejamos una información de la Escritura con el resto de la Escritura. De hecho, nosotros tenemos entre las 13 reglas de interpretación de la Escritura, las 13 reglas hebreas de interpretación de las Escrituras, una en particular que dice que cuando un texto está oscuro, uno debe interpretarlo a la luz de otro texto. Es decir, nosotros no podemos tomar un texto oscuro, difícil, quiero decir, y sobre ese texto difícil elaborar toda una doctrina, una interpretación doctrinal. No podemos hacer eso. Tenemos que buscar qué textos que son mucho más claros sobre el tema difícil que trata un texto oscuro, y entonces con los textos claros arrojar luz sobre el texto oscuro o difícil, de tal manera que podamos interpretarlo de forma correcta. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Observa, por un lado dice la Escritura que Enoc vivió 365 años y se desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Cómo vamos a interpretar eso? No podemos interpretarlo diciendo que se fue al cielo, porque ya Yeshua mismo dice: nadie subió al cielo. Segundo, no podemos interpretarlo como que subió al cielo en carne y sangre, porque ya Raúl dice que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Y además está escrito en la Torah que Enoch aparece en la lista de los grandes héroes de la fe, de los cuales Shaul dice: todos estos murieron sin haber recibido lo prometido. Entonces, es importantísimo que no entendamos que no fue trasladado al cielo, porque lo vamos a estar confrontando, esa interpretación que incluso aparece en algunas traducciones bíblicas, no judías. Vamos a estar confrontando directamente con las palabras clarísimas del maestro y también con el resto de las Escrituras. Entonces es muy importante que nosotros, a la hora de interpretar la Escritura, nosotros pongamos allí todo el entorno hebraico, porque la Biblia es un libro judío, la Biblia es un libro hebreo. Y si usted no usa las herramientas apropiadas sobre la base de la Escritura, usted va a llegar a conclusiones diferentes. Entonces, no es solamente lo que está escrito en la Biblia, es cómo tú lo interpretas. Si lo interpretas con una mentalidad no judía, no hebrea, vas a llegar a una conclusión. Si lo interpretas con una mentalidad hebrea, vas a llegar a otra conclusión. Entonces, cuando nosotros colocamos todas estas cosas, toda esta información bíblica, y aplicamos las reglas de interpretación de la Torá, llegamos a la conclusión de que efectivamente Enoch, como el resto de los seres humanos, murió, fue enterrado por Dios como Moisés, porque está escrito que es necesario que el hombre muera y después de esto el juicio. Está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. Nadie puede escaparse de esa ley de la Torah. Consecuentemente, a aquellos que me preguntaron, Enoch así murió, no fue llevado al cielo en cuerpo y alma, como algunos han interpretado, sino que fue enterrado por Dios mismo como Moisés, no fue visto más por aquella generación, y lo mismo aplica al profeta Eliyahu Hanavi. Esto es básicamente lo que quería responder al amigo que nos envió esta pregunta. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Por qué no nos escribes? Llámanos al teléfono que se da al final de este programa, comunícate con nosotros y aprende a estudiar las Escrituras desde una perspectiva hebrea. Mis amigos, yo soy Dan Ben Abraham, soy el director del Centro Hebraico Bene Zion en El Doral, Florida.
Y queremos invitarte, tenemos servicio de enseñanza de Torah todos los sábados. Para nuestros amigos judíos, todos los sábados a las 9:30 de la mañana tenemos servicio de Shacharit, de Shabbat. Y para el resto, todos los que quieran venir, a las 2 de la tarde tenemos reunión de estudio de Torah, a las 4 de la tarde tenemos reunión de estudio de Torah, todo el día de Shabbat. Así que date una vuelta por acá. Y entonces, este mismo Shabbat, por ejemplo, voy a tratar un tema sumamente importante a las 4 de la tarde, y te estoy invitando. Vamos a tratar el tema de el mal de ojo. ¿Cómo opera el mal de ojo? ¿Cuál es la fuerza que está detrás del mal de ojo? ¿Es posible que algo esté sucediendo en tu vida que responda a esa fuerza? ¿Es posible que esté afectando tu negocio, tu empresa, tu corporación, tu familia, tus hijos, el desempeño tuyo como familia, como estudiante, como persona? ¿Qué es el mal de ojo? ¿En qué consiste? ¿Existe o no existe? Y si existe, ¿cómo podemos defendernos de eso? Y si he sido dañado por el mal de ojo, ¿cómo puedo liberarme de eso? ¿Hay alguna manera bíblica, segura, confiable, de poder liberar mi familia, la mente de mis queridos, de esta fuerza? Todo esto lo voy a tratar en la conferencia de esta tarde a las 4 en el Centro Hebraico Bnei Zion en el Doral, Florida, cuya dirección aparece al final de este programa. Yo soy Dan Ben Abraham y ha sido para mí una experiencia muy gratificante poder estar aquí como cada semana enseñando la Escritura desde una perspectiva hebrea. Recuerda que la Biblia es un libro hebreo y consecuentemente tenemos que acercarnos a ella con una mentalidad hebrea, con una metodología hebrea, con herramientas de interpretación hebraicas, porque de lo contrario te desvías. En nuestra comunidad tenemos todo un plan para que tú puedas aprender de la Escritura desde una perspectiva hebrea. Clases de hebreo gratis para ti, para toda la familia. Llámanos, ponte en contacto con nosotros y te espero esta tarde a las 4. Shalom. Has escuchado al Dr. Dan Ben Abraham. Búscalo en www.toradiario.org. Anote la fecha de emisión de esta clase y pídala al 786-565-2236 o en www.toradiario.org. El Dr. Abraham enseña todos los sábados desde las 2 de la tarde en el Centro Cultural Hebraico Bnei Zion, 8206 Northwest 30 Terra, Doral, Florida 33122. Regístrate 786-565-2236. 786-565-2236. Shalom.